Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de los hermanos Menéndez, parte 2. En la parte anterior vimos la vida de la familia Menéndez hasta el final de José y Kitty, quienes murieron una noche en su mansión de Beverly Hills. Hoy vamos a ver por qué los hermanos cometieron este crimen y toda la trama detrás de uno de los casos más controversiales y mediáticos conocidos. Si no vieron la parte 1, ahí arriba en la que está en pantalla se las dejo junto al resto de los casos del canal. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Como dije al principio, Lyle y Eric no eran culpables para la policía. La escena no mostraba que ellos hubieran sido los responsables y parecían además muy conmocionados. La noticia de la terrible masacre que había sufrido la familia se vio en los diarios durante esa semana, pero en un principio no llamó tanto la atención. Incluso teniendo en cuenta que crímenes tan macabros suelen hablarse en todas partes, esta historia en particular no tuvo ese recibimiento y rápidamente se fumó. Los cuerpos fueron llevados para hacer una autopsia y devueltos a los hermanos el 23 de agosto de ese año. La policía no reveló detalles en ese instante. El 25 de agosto se realizó el servicio memorial. Nadie parecía pensar que los chicos tuvieran algo que ver mientras decían unas palabras para recordar a sus padres. Eric no paraba de llorar desconsolado y Lyle se mantenía duro como una piedra, haciendo lo mismo que José había hecho en el funeral de su propio padre. Llamaba un poco la atención, pero para aquellos que conocían a José, sabían que era una actitud posible de parte de esta familia. El 28 de agosto se hizo el servicio memorial, pero en Princeton, el lugar en el cual la familia había estado supuestamente más feliz, o al menos era el favorito de José. Hubo una especie de conflicto con respecto a las religiones diferentes de todas las partes de la familia, por lo que hubo en total 3 ceremonias distintas. Sin embargo, los cuerpos quedaron en el cementerio de Princeton. Por parte de los investigadores, lo primero que se creyó fue que la familia estaba siendo perseguida. Tenían dos opciones: o los estaban persiguiendo cubanos por parte de Fidel Castro o la mafia, por lo que había pasado con la empresa para la cual José había trabajado. Aunque también podrían ser otras cosas como un robo, después de todo eran millonarios. Lyle pudo confirmar que el motivo no había sido robo, dado que nada faltaba en la casa. Para ayudar con la investigación, la familia Menéndez dio una recompensa de $25,000 por cualquier información. Había, sin embargo, un oficial encargado de seguir a los hermanos para disipar sospechas: Moe Angel. Moe creía que tal vez estaban ocultando algo, posiblemente a los verdaderos asesinos. Creía que sabrían quiénes eran y por alguna razón no querían decirlo. Moe tenía curiosidad por las inconsistencias en la historia de los hermanos sobre dónde habían estado esa noche. Cuando Lyle lo repitió, cambió la hora, la ubicación y el orden de los eventos. Lyle dijo que fueron a una cata de vinos cerca del centro de convenciones de Santa Mónica, pero la persona con la cual se suponía que se iban a encontrar no se presentó. Luego dijo que habían ido a ver una película en Century City. Como la puerta de la mansión estaba abierta, Moe preguntó por qué habían estacionado el auto afuera en la calle. «Estábamos pensando en salir de nuevo», fue la respuesta. Una hora después de la llamada al 911, se les pidió a Eric y Lyle que hablaran con los detectives en la estación de policía de Beverly Hills, y Moe Angel se ofreció a llevarlos allí. Los hermanos querían manejar hasta este lugar solos, pero Angel terminó convenciéndolos de llevarlos en su patrulla. En la patrulla, Moe Angel sintió que estaban nerviosos y asustados, constantemente haciendo preguntas como ¿qué está pasando y cuándo podemos irnos? Se le preguntó a Lyle, el hermano mayor, si habría personas en contra de sus padres que pudieran tener el objetivo de matarlos. Él contestó: «Pude ver cómo pisaba a muchos, es muy brusco, trata a mi hermano y a mí, ya sabes, extremadamente bien, pero con firmeza». Y lo fue, es un fuerte disciplinario. Mantiene a la familia unida bien y él dirige el espectáculo. En el trabajo sucede lo mismo, ¿sabe? Le grita a mucha gente y está dirigiendo el espectáculo y se encarga de todo. Lyle dijo que su padre era un gran hombre. Hizo todo esto, tenía el control total de su vida, hizo lo que quería y mi madre
fue una gran tragedia en todo esto. Eso es lo más difícil para mí, quiero decir su muerte, porque ella nunca pudo hacer nada con su vida. Ella sirvió a mi padre. No creo que la haya tratado muy bien. Cuando las cosas estaban mejorando, él estaba en casa más a menudo y esas cosas, y simplemente nos fuimos a un viaje de pesca y la familia parecía más unida. Y entonces él habla un poco más acerca de su madre y de qué le parecía en ese momento, antes de la muerte. Parecía muy preocupada por las cosas. De hecho, ella recientemente compró un rifle. Y entonces teníamos 2 rifles en la casa. Pensamos que estaba nerviosa por algo porque salió y se compró un rifle. Y no lo hizo, no le dijo a mi papá por qué ni nada. Solo mi hermano y yo lo sabemos, pero ella estaba a punto de quitarse la vida. Estaba muy nerviosa y tenía tendencias suicidas en los últimos años. Parecía muy estable recientemente. Mi papá ha estado bien, así que yo realmente nunca tuve la oportunidad de sentarme y hablar. La realidad es que los detectives poco a poco fueron comprobando que todas las otras posibilidades no pudieran ser. Lo único que quedaba era que los hermanos supieran algo que no querían decir. Les estaban prestando mucha atención. También comenzaron a creer en la posibilidad de que hubiesen cometido parricidio. Además, de pronto los jóvenes honoraban muchísimo la imagen de su padre, cosa que parecía dudosa viniendo de personas que nunca se habían interesado en su pasado siquiera. De repente hablaban de su familia entera, de Cuba, de volverse políticos, cosa que tal vez José quería. Estaban actuando de una manera muy diferente a como eran normalmente. La pérdida de sus padres se vio atenuada, sin embargo, por el cobro de una póliza de seguro de $650,000 por la vida de José. Cuando el testamento, que había sido escrito en 1980, se presentó ante el Tribunal Superior de Santa Mónica, se supo que los jóvenes también heredarían un patrimonio valorado en aproximadamente $14 millones. Principalmente la casa de Beverly Hills se evaluó en 5.5 millones y la casa de Calabazas en 3.5 millones, las cuales planeaban vender. Luego hubo alrededor de 5 millones en acciones de la empresa Live y otros activos. También se quedarían con el seguro de vida de José que la empresa para la que trabajaba le había hecho por si algo grave o inesperado le ocurría, cosa que pasó. Esto claramente representaba un muy buen móvil para un asesinato. Más de $10 millones parecían suficientes para matar a sus padres. Sin embargo, se descubrió un detalle que parecía muy importante. Se encontró en una de las habitaciones de la casa un archivo en una de las computadoras que hacía mención a un Nuevo Testamento de José. Lo curioso es que el archivo en realidad estaba como eliminado. La información no estaba disponible para ser vista. Los expertos en informática que trabajaban para la policía no pudieron recuperarlo, lo que parecía bastante extraño porque significaba que alguien lo había borrado de todas las formas posibles. Es entonces que escucharon el rumor de que Lyle había estado preguntando 2 semanas después de la muerte de sus padres cómo borrar información de un disco de computadora para siempre. El testamento original de José era, como dije, de 1980, por lo que en un principio se pensó que el archivo era suyo y que lo estaba actualizando un poco. Ya que habían pasado varios años desde entonces, muchas cosas habían cambiado y tal vez él necesitaba actualizar un poco esa información. Aunque también estaba la posibilidad de que en ese cambio del testamento los hijos se vieran afectados. Lyle y Eric habían decidido dejar los estudios y darse a la política o a trabajar. La realidad es que con el dinero que tenían no había necesidad de hacer nada, pero le decían a la prensa que querían seguir los pasos de su padre, a pesar de que en algún punto ambos dejaron la universidad. De hecho, Eric se recibió de la secundaria y directamente dejó sus ideas de ir a UCLA como en un principio había querido. Lyle igualmente pensó que había pasado suficiente tiempo, un semestre completo en las aulas de Princeton. Durante un pequeño periodo de tiempo había reanudado su vida de estudiante en Princeton en la primavera de 1989 y no estaba impresionado con el lugar en lo más mínimo. No le gustaba la idea de tener que vivir en los dormitorios con el resto de los estudiantes para nada. Quería un poco más de libertad y la verdad es que había vuelto para divertirse y no para estudiar. Entre las cosas que hizo para demostrar su descontento, una de ellas fue dejar correr el agua de los baños hasta que se desbordara todo y dañaran los pisos de abajo. Pintó su habitación en contra de las reglas de la universidad y tiró el equipo de otro estudiante porque se negó a compartir habitación. Simplemente no le importaba
nada. Volver a la casa de Beverly Hills para ellos no era una opción, por obvias razones. Querían venderla apenas pudieran. Decidieron no pasar ahí más tiempo del necesario y comenzaron a ir de hotel en hotel, obviamente entre los más lujosos que Los Ángeles pudiera ofrecer. Los hermanos decían que sus rápidas pasadas por cada hotel era porque querían quedarse lo menos posible en un lugar, por si la mafia los estaba persiguiendo para hacerles lo mismo que a sus padres. Mientras buscaban una nueva casa o departamento, Lyle contrató guardaespaldas que iban con chalecos antibalas por la posibilidad de que les pasara lo mismo que a los padres de los chicos, que unos mafiosos fueran a dispararles. Además, los hermanos, por diferentes razones, decidieron comprar autos nuevos, porque en realidad, ¿por qué no? Los guardaespaldas los veían actuar de maneras un poco extrañas o por ahí demasiado exageradas. Lyle se había bajado de una limusina en movimiento para comprar cosas, lo que contradecía un poco el trabajo de estas personas intentando cuidarlo. Habían visto al hermano mayor gastar demasiada plata en Rolex, ropa o simplemente cualquier cosa que viera en su camino. Es entonces que a principios de 1990, Lyle compra ese café que servía pollo del cual les hablé en la primera parte. Tenía pensado seguir los pasos de su padre y le pareció buena idea invertir en esto. Para eso tuvo que pedir un préstamo de $300,000. Aprovechó la oportunidad para decir que era uno de los sueños de su madre, el tener un pequeño restaurante que sirviera rica comida con buen personal. Además, este lugar quedaba cerca del cementerio donde había enterrado a sus padres. Compró un departamento cerca del café gastando otros $130,000. Solía levantarse temprano para atender este lugar y encargarse de que todo estuviese en orden. Además, viajaba a Nueva York para hablar con sus contadores sobre los planes a futuro. Lyle estaba decidido a hacer negocios, quería planear una cadena de locales con el restaurante que había comprado. Tenía planeado el nombre y sabía exactamente lo que quería. Mientras que Lyle se convertía poco a poco en José, Eric quería concentrarse en su carrera en el tenis, pagándole a un instructor personal $50,000 al año para enseñarle en todas partes. Comenzó entonces a viajar mucho y gastar dinero en lo que fuese necesario para poder competir. Todo el gasto que estoy describiendo terminó en $1,000,000 el primer año de la muerte de José y Kitty. $1,000,000 entre estas dos personas. Como parte de los crímenes de calabazas de los que los hermanos habían sido partícipes, el juez les había ordenado ir al psicólogo. Les fue asignado Jerome Ociel, una persona a la cual, por cierto, le gustaba llamar la atención y había tenido problemas con un paciente anterior, por lo que su licencia de psicólogo estaba en prueba, por así decirlo, debido a conductas poco éticas. Sin embargo, Eric confiaba mucho en Ociel, le había caído muy bien como psicólogo y sentía que se estaba comunicando con una persona y lo estaban escuchando, que era justamente lo que necesitaba. Es entonces que el 31 de octubre de 1989, Eric lo llama para preguntarle si podían hablar en persona. Estaba teniendo un problema, algo que lo ponía muy nervioso. Quería tener una especie de sesión al aire libre. No confiaba en las paredes de la oficina del terapeuta. Ociel aceptó conversar al aire libre. Caminaron un rato por el parque cerca de locales de comida y hablaron de distintas cosas. Nada demasiado importante o personal. Luego volvieron para la zona del consultorio y hablaron un rato más mientras caminaban. Eric comenzó a contarle un poco temas más serios. Uno de ellos era que estaba deprimido, que había tenido pensamientos sobre quitarse la vida. La depresión venía de la muerte de sus padres. Eric decía que la imagen de ellos muertos lo perseguía durante las noches. Pero de repente el joven Eric Menéndez dijo: "Lo hicimos. Matamos a nuestros padres". En ese momento entran a la oficina y Eric comienza a dar todos los detalles acerca de cómo fue esa noche. Según Eric, esto comenzó la semana antes a los asesinatos, mientras se sentaba en la sala de la televisión viendo una película titulada The Billionaire Boys Club sobre un grupo de jóvenes adinerados de Beverly Hills que se vieron arrastrados en la codicia y asesinato. Eric estaba fascinado con la película y llamó a su hermano Lyle a la habitación para verla con él. Notaron la similitud entre lo que veían y sus vidas. Fue particularmente interesante un segmento en el cual un hijo que quiere obtener la fortuna de la familia firma un contrato para que su padre sea secuestrado
torturado y asesinado. Eric le dijo a Ociel que tanto él como Lyle creían que José los desheredaría redactando un nuevo testamento y que odiaban a José por obligarlos a seguir este comportamiento de manera tan dominante a lo largo de sus vidas, que no querían ser como él. Como sintieron que era imposible seguir viviendo bajo las demandas de una persona que quería controlar cada aspecto de sus vidas y alentados por la película, decidieron matarlo. A Kitty no querían matarla, pero no podían asesinar a su padre sin hacerle lo mismo a ella o sería sospechoso. Además pensaban que era demasiado miserable y que, en todo caso, le estarían haciendo un favor. Personalmente, y sabiendo el final de la historia, pienso que podrían haber buscado una mejor manera si su objetivo era simplemente matar a su padre. Pero eso lo veremos un poco más tarde. Eric le contó cómo compraron las armas en San Diego y cómo se manejaron en la escena del crimen, tomando todo lo que habían dejado como los cartuchos de las balas y cambiándose de ropa para sacarse de encima la sangre que para ese momento estaba por todas partes. Escondieron la ropa en un basurero y las escopetas fueron arrojadas a un cañón en Mulholland. Eric fue el primero en disparar. Él llamó a Lyle para que fuera al consultorio del psicólogo y ahí se enteró de que su crimen perfecto ya no era secreto y por lo tanto no era perfecto. El psicólogo dijo que él les explicó, entre otras cosas, que era un comportamiento un tanto sociópata el haber planeado todo el asesinato de la forma en la que lo hicieron, y Lyle dijo que su padre hubiera estado orgulloso del plan que habían llevado a cabo. Una de las partes que Ociel considera más importantes y que remarca una y otra vez es que ambos hermanos se miraron cuando él les explicó que era un poco sociópata y se dijeron a la vez somos sociópatas, cosa que según él resultó un tanto extraña. Los hermanos claramente no podían matar al psicólogo para guardar el secreto, ya que se vería demasiado sospechoso. O si él tenía un conflicto entre decirle la verdad a la policía y temer por su seguridad y la de su familia, o quedarse callado dejando que dos criminales siguieran con sus vidas. Sin embargo, Lyle lo había amenazado. La primera vez que fue le dijo que lo iba a matar y después admitió en otra sesión que tuvieron que lo había pensado pero que no lo iba a hacer. Además, había grabado partes de las sesiones en distintas cintas, por lo cual había evidencia de lo que habían dicho y hecho de mano de ellos mismos. Mientras tanto, la policía hacía sus propias investigaciones y los detectives habían entrevistado a Craig Signarelli, el amigo de Eric con quien había escrito la obra de teatro del chico rico que mata a sus padres. Resulta que Eric lo invitó a la casa de Beverly Hills luego de las muertes y dio algunas pistas que daban a entender que ellos habían sido los asesinos, sin decirlo en voz alta, claramente. Con esto en cuenta, hicieron que Craig visitara a Eric con un micrófono escondido para ver si podían sacar una confesión. Sin embargo, para entonces Eric había cambiado completamente la historia y le dijo que había mentido en sus implicaciones, que él no había tenido nada que ver con los asesinatos. Y es entonces que aparece Judalon Rose Smith, quien era la amante del terapeuta de los Menéndez. Por una serie de eventos que no vale la pena mencionar, terminó siendo hospedada en la casa de Ociel y su esposa. En 1990, Smith seguía instalada en esta casa y le había sacado a Ociel unos $5.000, de los cuales, según ella, eran un regalo. Según él, era un préstamo. Esta era una de las tantas cosas que hacía. Le sacaba plata, molestaba a su familia. El extremo fue cuando Smith comenzó a hablar de cosas demasiado íntimas con la hija de 10 años de la pareja, por lo cual Ociel le pidió que se fuera de la casa. Para este momento, supuestamente ellos ya no eran amantes. Es por esto que esas cosas juntas hicieron que Smith quisiera vengarse. Y de hecho tenía los medios para vengarse y meterlo en un gran problema. Y sí, tenía que ver con el caso Menéndez. Teniendo esto en cuenta, el 6 de marzo de 1990, ella se sentó junto a los investigadores del caso Menéndez durante 6 horas para decirles que Ociel se había reunido con los hermanos Menéndez y le habían confesado que ellos eran los asesinos de sus padres. Les contó todo lo que escuchó a través de las paredes de la oficina del psicoterapeuta y que tenía cintas con grabaciones de todo lo que habían dicho. Gracias a esta información obtuvieron una orden para revisar la casa, el banco y la oficina donde trabajaba Ociel. Encontraron cintas, diarios y varias notas. Con las grabaciones de Ociel, la policía tenía pruebas suficientes para arrestar por fin a los hermanos. Así que en marzo de 1990, Lyle fue detenido en la casa de Beverly Hills. De hecho, por un segundo intentó escapar,
pero no pudo ya que estaba un tanto acorralado. Eric, por su parte, estaba en Israel. Había estado ahí hacía 2 semanas compitiendo en tenis. 3 días después, Eric volvió y se entregó a la policía después de que su familia le dijera que sería lo mejor que podría hacer. Además, él pensaba que tenía mucho más honor entregarse. Ambos quedaron a la espera del juicio por el homicidio de sus padres. Claramente, en esta ocasión, con los hermanos en sospecha de haber asesinado a sus padres con escopetas, las noticias llegaron a todas partes. El caso, que antes nadie se había molestado en cubrir, ahora estaba en boca de todos. Cada detalle se podía ver día a día en el diario de la mañana, esperando a que llegara el 22 de octubre para escuchar lo que tenían que decir acerca de la defensa. El primer juicio se inició en 1993 y fue espectacular, en el sentido literal de que fue un espectáculo transmitido por televisión. El caso se hizo muy popular en todo el país y todos estaban a la espera de qué pasaría con ellos. Pero el mayor inconveniente que hubo durante la defensa y la prosecución fueron las cintas. Antes de que la acusación a los Menéndez pudiera ir un poco más allá, los abogados y jueces tuvieron que forjar el punto crucial de la confidencialidad o privilegio entre un psicoterapeuta y un paciente. Como todo lo demás, en este caso, el tema cobró vida propia, dejando a los abogados discutiendo puntos vagos, psicólogos intentando descifrar cuál era el punto en el cual podían decir los secretos de sus pacientes, observadores del juicio preguntándose qué estaba pasando y los hermanos todavía sentados en la cárcel. En el caso Menéndez, la discusión legal acerca de las cintas tomó 3 años en resolverse. Por parte de la defensa, habían contratado a la abogada Leslie Abramson. En un principio, la estrategia de la defensa era buscar la inocencia de los hermanos. Para esto, intentaron que las grabaciones del psicólogo no fueran aceptadas como pruebas, pero finalmente fueron consideradas como evidencia sólida de lo que había pasado, y se podían usar porque se habría pasado la línea de protección del paciente al haber posible peligro hacia otras personas. En este caso, al haber amenazado al terapeuta, había una persona en peligro y debían reportarlo, y por lo tanto se podía usar en el juicio. De todas formas, incluso después de la decisión final, había personas descontentas con el resultado, ya que, de vuelta, hay quienes piensan que no deberían haberse usado las cintas, ya que eran secreto de los pacientes y que en realidad el crimen ya estaba hecho y que no iban a matar al terapeuta ni a nadie más. 3 de los cassettes contenían notas verbales que Ociel había dictado luego de las sesiones con los hermanos Menéndez, el 31 de octubre, 2 de noviembre y 28 de noviembre de 1989. La otra cinta era la conversación entre los jóvenes y el terapeuta el 11 de diciembre de ese año. Según documentos judiciales, Ociel señaló que durante un paseo por el parque, Eric reveló en detalle la planificación y ejecución del crimen, incluida la defensa de la coartada inventada. La cinta del 2 de noviembre mencionó que tanto Lyle como Eric habían discutido por qué apretaron el gatillo. Los documentos judiciales citaban a Ociel diciendo: no mataron a sus padres por dinero, sino por odio y por el deseo de liberarse de la dominación de su padre. Mensajes de insuficiencia y estándares imposibles. Los documentos detallaron más material que, si se presentaba como prueba en el juicio, podría tener un efecto condenatorio. Específicamente, describió cómo Lyle estalló en ira cuando se enteró de que Eric le había contado lo que habían hecho a Ociel. No puedo creer que hayas hecho esto. No puedo creer que le dijeras. Ni siquiera tengo un hermano ahora. Podría deshacerme de ti por esto. Fueron sus palabras. Ahora espero que sepas lo que vamos a hacer. Tenemos que matarlo a él y a cualquier persona asociada a él. No puedo impedirte lo que tienes que hacer, pero ya no puedo matar. Estas son algunas de las cosas que estaban en las cintas. En cuanto a otras de las cosas que Lyle le dijo a Ociel, está la siguiente: no se vería muy bien si yo, refiriéndose a él mismo, Ociel, desapareciera demasiado pronto. Comenzaría a ser obvio que no era demasiado saludable estar asociado con los chicos Menéndez, ya que las personas que lo hicieron parecían morir mucho y siempre con cartuchos de escopeta alrededor. Los documentos también describían que, después de esto, Lyle Menéndez había mirado al terapeuta como si fuera una cobra y Ociel fuera un ratón acorralado, y le preguntó si tenía miedo. Cuando Ociel respondió que no había elegido vivir con miedo, dijo que Lyle respondió con frialdad: tampoco mi padre. La amenaza de los Menéndez fue fuerte y clara. Repercutió tanto en Ociel que le dijo esto a su esposa y a Smith. Además, compró algunas escopetas él mismo
y verificó el sistema de seguridad de su casa. Todo esto para prevenir que los fueran a buscar y matar. El hombre, según lo que decidió el tribunal, había temido por su vida y eso cumplía con la regla de exclusión, lo cual sería cuando un psicoterapeuta tiene motivos razonables para creer que su paciente representa una amenaza para sí mismo o para otros. El psicoterapeuta puede entonces revelar comunicaciones que de otro modo serían confidenciales para prevenir el peligro amenazado. Evidentemente, la amenaza que Lyle había hecho perjudicaba completamente su caso, a diferencia de lo que hubiese pasado si tal vez se hubiese callado, porque de hecho no parecía tener verdadera intención de matar al psiquiatra, simplemente querían que se quedara callado, no estaban esperando matarlo. De no haber dicho eso, tal vez el juicio sería muy diferente ahora. Después de 3 años entonces de disputas legales, la fiscalía consiguió su deseo. Habían traspasado el muro de confidencialidad entre el terapeuta y el paciente, y podían decirle al jurado que los asesinos no solo habían confesado, sino que habían amenazado con volver a matar. Los hermanos, antes de todo esto, se habían declarado inocentes, pero la realidad era que las cintas mostraban que eran culpables. Lo importante entonces era demostrar que ellos lo habían hecho por defensa propia, y que se sentían en un inminente peligro, por lo cual dispararon. No había forma realmente de que pudieran demostrar algo así en esa escena, porque no había ningún objeto ni nada en particular que mostrase peligro hacia ellos. No había, digamos, ninguna pistola con la cual sus padres pudieran amenazarlos que probase que estaban en peligro ellos y que debían defenderse. Por todo esto se declararon culpables, diciendo que lo habían hecho en defensa propia, pero por razones que provenían desde que eran muy chicos. No necesariamente se sentían en peligro en ese momento. Es entonces que también revelan algo que hasta el momento nadie parecía saber acerca de esta familia. Entre el abuso que los chicos habían sufrido por parte de sus padres está el ya conocido, lo que les dije antes acerca de que eran golpeados si no hacían bien las cosas, pero ellos confesaron que también habían sido abusados sexualmente y que Kitty, su madre, decidía mirar para otro lado mientras se emborrachaba para no tener que lidiar con todo lo que pasaba, así que nunca habían obtenido mucha ayuda con respecto a esto. Now, what did you think when your father, who is having sex with you, is taunting you with being gay? I was real confused. I didn't think that what Dad and I was doing was a gay thing. I thought it was just what Dad and I was doing, and but it made me real confused because it didn't hurt like I thought it should anymore, and so I didn't understand. When your father called you faggot, did you ever answer him back in your head? Yes. What did you say? I said, well, then what the hell are you? And what were the circumstances of this earliest memory of being frightened by your father? I was swimming at it was a lap pool. And what happened? I couldn't quite swim the 25-yard pool without breathing, and he wanted me to do it straight without breathing, because that way you swim faster, and I couldn't do it. So he would train me to do it without breathing by grabbing my hair and dunking me under the water, and then lifting me up and dunking me under the water again. Just the fact that he dunked me under the water for 20, 30 seconds, and I didn't know what was happening. I was trying to grab his hand and trying to get his hand off my head because I was desperate for air. But he felt that I had to just be on the brink of desperately needing air, and then he would lift me up so I would train my lungs to be able to expand and expand. Oh, it was really scary because I thought he was going to kill me, not intentionally. I just thought that I was going to drown underneath the water because I was down under there so long, and I didn't think he understood that I couldn't breathe. No, my mom didn't intervene when my dad was doing things. Wherever there was a bar, he would want me to do pull-ups, and just as I was getting tired, I would want to jump off because I was too tired, and when he'd grab my feet. Well, if I fell, he would grab my feet, and then he would lift them, and so if I fell, I'd fall on my face, and so I would be desperately holding on to the bar. I think partly he enjoyed it. He wanted to get me to cry out and beg for him to put me down, and partly to keep me stronger.
Los terapeutas que tratan con sobrevivientes de incesto se basan con frecuencia en una lista de verificación de 34 puntos que describe las secuelas del abuso sexual infantil. La herramienta de diagnóstico desarrollada por E. Sue Bloom, terapeuta y autora del libro Secret Survivors, contiene muchos puntos que podrían encajar fácilmente en los perfiles actuales de Lyle y Eric. Entre los elementos de la lista de verificación se encuentran el miedo a dormir solo, el bloqueo de algún periodo de la vida temprana, la sensación de llevar un secreto espantoso y el robo, todos puntos que fueron admitidos por Eric. En cuanto a Lyle, algunos puntos de esta lista también se cumplían, como querer desasociarse de su familia, crear un mundo de fantasía en su habitación junto con la cantidad de peluches que tenía, cosa que de hecho se dice que lo distraía mucho de lo que pasaba afuera, sentir que tenía que cumplir con ciertos objetivos para poder ser amado, entre otras cosas. Did your father have sexual contact with you? Yes. And how did it start? Just started with, after sports practices, he would massage me. And we would have these talks, and he would show me, and he would fondle me, and he would ask me to do the same with him, and I would touch him, and we would undress. We would be in the bathroom, and he would put me on my knees, and he would guide me, all my movements, and I would have oral sex with him. Did you want to do this? At some point, did he do some other things to you? Yes. What else did he do to you? He'd break me. And he said that he didn't mean to hurt me. And he loved me. He just said that it was our secret, that bad things would happen to me if I told anybody. And I told him I never would. He would stick things in me as he was giving me oral sex, or at times he would just sit on the bed with his legs up, spread. He would have me give him me oral sex, and he would stick the needles or the tacks into my thighs as he was doing this. Were there times when, following one of these episodes with your father, you'd be crying? Yes. Did your mother ever come upon you when you were crying? Sometimes after these, I'd have to go downstairs to dinner, or afterwards, and she would come when she'd see me crying, and Did yes. she ever ask you, Eric, what are you crying about? No. Would she ask you that sometimes if you were crying and it had nothing to do with sex with your father? Yes. And what would she say, if anything, to you when you were crying following these episodes with your father? She would say, do what I told you to do. She taught me how to hide my tears and to not cry. And if I was crying, she taught me how to get rid of the tears. I just wanted more than anything else that when I died, that no one would find out that this was happening to me. Did you do something to your brother? Yes. What did you do to your brother? I took him out to the woods. I don't know. I took him out sometimes, and I took a toothbrush also, and I played with Eric in the same way. La defensa de los Menéndez, junto con todo esto, dijo: José escaló en un patrón cuidadosamente calculado de preparar al niño para la gratificación sexual de su padre. Este patrón incluía actos repetidos de cópula oral forzada, sodomía, violación e infligir dolor intencionalmente mediante el uso de objetos extraños sobre la persona de Eric. El propósito obvio de José Menéndez era usar el cuerpo de su hijo para satisfacer su lujuria. A su vez, intentaron poner a Kitty cada vez más como otra persona abusiva que lo solía someter a cosas parecidas.
establecidas, calificando a Kitty como una mujer violenta, inestable, adicta a ciertas sustancias, dependiente del alcohol y obsesiva que sabía todo el tiempo sobre el abuso sexual y no hizo nada para detenerlo. Abramson también dijo: fríos y distantes, algunos dicen hostiles, como descripción sobre los padres. También añadió: escuchará evidencia de que ella nunca atendió a su hijo mientras él vomitaba en el baño contiguo a su habitación, después de un episodio sexual con su padre. También escucharás evidencia de que hasta la edad de 15 años, la madre de Eric periódicamente hacía que su hijo se sometiera a sus inspecciones físicas de genitales, a lo que ella llamó chequear. Como pueden ver, se estaba creando esta imagen de los padres que no solamente eran abusivos en el sentido de que José, por ejemplo, era estricto, sino que también querían hacer saber a la gente que habían sido abusivos sexualmente y que les habían dejado claras marcas. Debo decir que también habrá sido un juicio bastante exhaustivo, pero cada uno iba a tener un jurado diferente para determinar su culpabilidad. El tema con esto entonces es que cada vez que iban a presentar una prueba con respecto a un hermano debían cambiar de jurado porque no tenía que interferir con lo que estaban diciendo acerca del otro hermano. A grandes rasgos, las dos posturas contrapuestas eran que, según la fiscalía, los hermanos habían asesinado a sus padres por motivos económicos. Por otro lado, la defensa sostenía que los habían asesinado por los abusos que cometía el padre contra ellos, y para evitar que estos sigan sucediendo. La mayor prueba que tenía a favor la fiscalía eran las confesiones de Eric en las grabaciones del psicólogo, así como también el testimonio de este. Él decía que lo que ellos le contaron mostraba que el homicidio fue planeado y que el motivo de este había sido el odio que sentían por su padre por tantos años de abuso y a su madre por haber permitido todo eso. La abogada de los hermanos trató de atacar la credibilidad del psicólogo basándose en su poco profesionalismo, ya que había revelado secretos de sus pacientes y además hizo hincapié en que su pareja, que fue la que denunció a la policía, era una ex paciente suya, cuestión de hecho por la que hubo todo un caso separado en el cual se evaluaron las dos versiones sobre cómo se conocieron, la del psicólogo y la de ella, quien decía que había sido su paciente, lo cual lo dejaba un poco mal parado. De todas formas, el punto importante era saber si este abuso de parte de los padres justificaba el asesinato, al menos en cierta parte como defensa propia. Según Lyle, cuando se enteró que su padre seguía abusando de su hermano, tomaron la decisión de matarlos para no sufrir más de esto, viendo que no había escapatoria. Sin embargo, una de las contradicciones más grandes era que el psicoanalista que había estado con ellos, Ociel, nunca los había escuchado mencionar nada como eso. Sí había escuchado del resto de cosas, pero no habían hablado acerca de lo que era el abuso sexual, que de todas formas no habían ido a demasiadas sesiones todavía, no había pasado tanto tiempo como para realmente ver si alguno de los dos hablaría de eso todavía, pero según él no habían contado nada acerca de abuso sexual. Luego de varias semanas entonces llegó el momento del jurado de decidir si eran culpables o no, y adivinen qué, ambos jurados, los de cada hermano, se declararon incapaces de decidir la culpabilidad de estos dos. El juez terminó declarando el juicio nulo, por lo cual tuvieron que ser juzgados nuevamente en otro juicio. Mayormente había dos opciones que considerar: que los hermanos hubiesen matado a sus padres cansados de los años de abusos o porque querían el dinero y la libertad que tendrían sin ellos en el medio. Hace un tiempo les dije que los hermanos habían matado a su madre, según ellos, por piedad, porque la veían débil y sola. Después en el juicio dijeron que ella formaba parte de los abusos, pero hay otra realidad y es que con ella en el medio, todavía viva, nunca tendrían el dinero que su padre había hecho todos esos años. Dinero que por cierto se gastaron de manera rápida, no completamente claro, pero gastaron muchísimo en tan solo meses. Si lograban eliminar a José y el testamento que quedaba en la computadora de su casa, podrían cobrar todo sin que nadie se enterara que los quería sacar de la herencia. Pero entonces, ¿cuál es la verdad? Es difícil mantener ese grado de actuación durante el tiempo en que los hermanos lo hicieron. La llamada al 911 muestra a un Eric destruido y realmente perturbado. Las grabaciones del juicio, mientras cuentan los abusos, tampoco parecen falsas. Tal vez es una mitad de cada cosa, tal vez querían quedarse con la herencia y sentían que les correspondía por la cantidad de maltrato que habían sufrido. De cualquier manera, un jurado seleccionado para cada hermano debía dar sus declaraciones de qué creían que había pasado realmente, no nosotros. Debo decir que también los medios se encargaron de hacer todo esto mucho peor.
Mentían continuamente acerca de las reacciones de la familia Menéndez. En una ocasión particularmente, en la descripción del abuso a los chicos, se dijo que la familia presente no se había inmutado ante tales descripciones, cuando no era verdad. Estaban realmente perturbadas y a punto de llorar desconsoladamente, lo cual llama la atención de por qué mentirían acerca de eso a menos de que tuvieran una narrativa que defender, como por ejemplo que toda la familia sabía que eran abusadores. Teniendo esto en cuenta, repitiendo lo de las grabaciones, los testimonios, todas las personas que pasaron por el primer juicio, llega el segundo juicio, el cual se llevó a cabo en 1996 y fue todo lo contrario al primero, en el sentido de que no hubo nada de incumbencia mediática y fue más bien llevado a cabo bajo la más estricta confidencialidad. Por lo tanto, no hay mucho que sepamos acerca de este segundo juicio. Esta vez, un solo jurado juzgaría a ambos hermanos y la fiscalía fue mucho mejor preparada para desbaratar las artimañas ya conocidas de la abogada defensora Leslie Abramson, quien por cierto era de estas típicas abogadas mediáticas. Buscaba impresionar al jurado constantemente e incluso llamaba al psicoterapeuta el diablo. Aún así, también hubo un gran enfoque en las cintas y en las sesiones que tuvieron con Ociel. Él decía que si bien nunca hubo una charla de traumas de abuso sexual, sí hablaron de cómo los padres tenían un matrimonio completamente disfuncional. No solo José se negaba a hacer cualquier cosa que Kitty disfrutara, sino que también, quizá para poder controlarla mejor, la tenía convencida de que eran pobres, que ella no podía hacer cosas como tomar lecciones de tenis porque no podían pagarlas. El maltrato de José hacia Kitty era constante, de eso podemos estar seguros. José era abusivo a todos los miembros de la familia en diferentes niveles, lo que hace pensar cuál sería el límite de esos abusos. Por otro lado, era un hombre un tanto extraño, no dejaba ver nunca sus emociones. La única vez que lo vieron expresar algo fue con los robos en calabazas. Hizo una mueca como si fuese a llorar. Después comenzó a corregirlos un poco. La conversación con el psicólogo fue así. Lyle dijo: le dijo eso a Eric, lo manejó terriblemente. Si él estuviera a cargo, lo habría manejado mucho mejor que Eric. Cometiste todo tipo de errores y ni siquiera sabes cómo hacerlo. O si él le respondió: ni siquiera fue tanto lo que hiciste, fue más que fueras estúpido en cómo lo hiciste. Correcto. José claramente estaba fijado en corregir todo lo que sus hijos hacían y en hacerlos perfectamente, de lo cual ellos no podían escapar. Pero los hermanos no estaban en peligro inminente. Su padre no los perseguía con un arma ni nada que pudiese significar vida o muerte para ellos. Dado todo esto y que en realidad ellos no necesitaban matar a sus padres sí o sí para defenderse, esta vez el jurado encontró culpable a los hermanos Menéndez por el homicidio en primer grado de sus padres, José y Mary Menéndez, y fueron sentenciados a prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Después de esto fueron encarcelados en distintas prisiones y estuvieron hasta el año 2018 sin verse. Ambos se casaron estando en prisión. Lyle de hecho se casó 2 veces y con la última, Rebecca Sneed, sigue en matrimonio hasta el día de hoy. Eric también sigue casado hasta el día de hoy. Si bien el caso está resuelto, hay muchas cosas que quedan con dudas. La principal es el motivo por el cual los hermanos Menéndez mataron a sus padres. Muchos creen que fue por el dinero y otros piensan que tal vez fue por el rencor y odio que les tenían. Tal vez ambos, como dije. Tampoco se sabe si es verdad que José abusó sexualmente de ellos cuando eran chicos, ya que la mayoría de las opiniones de los expertos que avalan esto eran porque habían sido comprados para el juicio. El mismo Eric ha salido a contar algunas partes de todo esto. Hay un documental de A&E que habla acerca del crimen y de su mirada, pero la verdad es que cubrí bastante, si no todo de lo que dijo. De todas formas, recomiendo verlo si quieren algo que no sea leerse los libros. Lo interesante es que nunca llegamos a saber si lo que decían los hermanos era la verdad o si lograron llegar a un nivel de actuación tal que pudieran replicar emociones tan creíbles. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Los hermanos lo hicieron por el trauma o fue tal vez porque sus padres interferían con la fortuna? En mi opinión, probablemente sería un poco de ambas. Después de todo, que su padre los sacara del testamento no sería garantía de que dejara de querer controlarlos. Diría que todo lo contrario. Si querían dinero tendrían que recurrir a él, lo que los dejaría aún peor. Hay que tener en cuenta que los hermanos Menéndez no sabían hacer nada por su cuenta y que si bien Lyle había comenzado a tomar riendas de su vida y a hacer negocios que podrían haber funcionado bien, su padre en vida no lo hubiese dejado operar con libertad
y sin el dinero para invertir no hubiese llegado muy lejos. Tal vez a Eric le hubiese ido un poco mejor. Pero bueno, díganme qué opinan ustedes. Después de escucharlos en el juicio, ¿les creen en cuanto a su testimonio? ¿Creen que tal vez fue injusto la cantidad de años que les dieron? Díganme qué piensan. Pero sí, ya llegamos al final del video. Esta es toda la información que quería darles. Como dije, pude haber hecho una parte 3, puede ser, tal vez, puede ser, pero creo que había varios detalles que tal vez no eran tan interesantes con respecto al juicio. Las partes más importantes son las de las cintas, lo que decían y más que nada los testimonios de los hermanos. Así que acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esas plataformas. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.